Estamos en Marcos. Aunque no lo creas, seguimos en el desierto. Porque no hemos llegado a casa. Seguimos avanzando cada día más, un poco más. De gloria en gloria, como decía Pablo, pero nos falta. Tenemos que seguir aferrados a Jesús, agarrados firmemente de su mano, sirviéndole, adorándole, glorificando su nombre y también enfrentando dificultades, sufrimientos, tribulaciones, angustias que forman parte de este desierto hasta que lleguemos a casa. Pero no está lejos la puerta, es Jesús. Ni está lejos el lugar, es Jesús. En lo que llegamos allá, hoy encontramos fuerzas, valor, reposo en Jesucristo. ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Quién es el Señor del día de reposo? Aunque es una pregunta, no es algo que está en disputa. Está claramente establecido quién es el Señor del sábado. Cierto día un granjero estaba trabajando en sus tierras cuando llegó un inspector del gobierno. Al bajarse de su camión, el inspector le dijo: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme de que no haya ninguna violación de la ley aquí. El granjero le dijo: muy bien, señor, pero no se meta en el campo de atrás. El inspector sacó su placa de identificación y le dijo: ¿ve esta placa? Esta placa indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo quiera y usted no me puede prohibir la entrada a ninguna parte de su terreno. ¿Entendido? ¿Qué hubiera hecho usted si alguien le habla así? Quedarse la boca y decirle: disculpe. Y le dijo el granjero al inspector: inspeccione donde usted quiera. Luego, el granjero volvió a su trabajo. Al rato, escuchó unos gritos de desesperación. No le voy a decir cómo son los gritos, porque usted sabe cómo son los gritos. ¿Ok? Al acercarse al lugar de donde provenían, observó que el inspector se había metido precisamente donde el granjero le dijo: no te metas, en el campo de atrás. Y que un toro muy bravo lo estaba persiguiendo. Desesperado, el inspector pedía ayuda. ¡Help! ¡Help! ¿Se dice así en inglés? No, Nixon, ¿se dice así? Ok, ¡help! ¡Help! Ok, y entonces en eso el granjero le gritó: ¡la placa! ¡Enséñele la placa! La placa que sacó él, enséñasela ahora al toro. No sé cómo habrá terminado esta historia. Tú tampoco sabes cómo habrá terminado, si por fin el toro lo alcanzó, si lo corneó, si está en terapia intensiva, yo no lo sé. Pero algo aprendemos de la historia. Podrás tener la placa que te acredita como la autoridad, pero no la vas a poder ejercer sobre todo. A diferencia del inspector de la historia, en Jesús encontramos a uno que tiene autoridad sobre todo, aún hasta sobre el día de reposo. En Jesús encontramos a uno que tiene autoridad sobre todo, hasta sobre el día de reposo. ¿Por qué afirmamos que Jesús tiene autoridad aún sobre el día de reposo? Les invito a buscar Marcos capítulo número 2, versículos 23 al 3:6. Y aquí vamos a encontrar las dos razones que nos permiten afirmar que Jesús tiene autoridad hasta sobre el día de reposo. Y voy a usar ambos términos aún y hasta, porque en el texto tenemos aún, pero ese aún significa hasta, incluyendo el día de reposo. Dice nuestro texto, Marcos capítulo 2, 23 al capítulo 3, versículo 6. Dice el texto: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo:
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque en tu misericordia nos has permitido llegar a este momento en que reunidos como pueblo tuyo, Señor, podemos ahora acercarnos a tu palabra. Tú sabes que necesitamos de ti para poder entenderla y mucho más para poder vivirla. Que tú nos guíes a toda la verdad en esta hora, Señor. Que hables claramente en nuestros corazones y que me permitas a mí ser el instrumento que lleve bendición, edificación, consuelo a tu pueblo. Que tu verdad sea proclamada, Señor. Es lo que te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Así que estamos afirmando que en Jesús encontramos a uno que tiene autoridad sobre todo hasta sobre el día de reposo. Este es nuestro texto. Marcos capítulo 2, 23 al capítulo 3, versículo 6. Y lo primero que encontramos en nuestro texto es que Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Por qué Él tiene la autoridad sobre el día de reposo? Porque Él es el Señor del día de reposo. Y cuando hablamos de Señor, no estamos hablando de otra cosa que no sea dueño, el que tiene la posesión, el que tiene la llave, el que tiene el título, el dueño, el Señor, la autoridad sobre el día de reposo. Y nuestro texto usa una referencia a Jesús, un nombre que solamente le corresponde a Jesús, porque Él es el Hijo del Hombre, quien ha recibido toda autoridad, todo dominio, todo poder sobre todas las cosas. Así que Jesús es el Señor del día de reposo. Aquí estamos ahora mismo, vuelvo atrás, versículos 23 al 28. Y en este pasaje nos cuenta fácilmente, no es difícil de distinguirlo, que en ese día, ¿qué día? Un sábado, que es el día de reposo, iba Jesús con sus discípulos, supongo que caminando por entre los campos de trigos. Y supongo que si vamos bien a la norma judía, no podía caminar más de 1999 pasos, porque era lo que se podía caminar en el día de reposo. No sé si alguien lo estaba contando o no, pero lo que sí sé es que los discípulos tuvieron hambre. Y yo nunca he estado en un campo de trigo, no sé ni cómo es. Lo más cerca que he estado de eso es un campo de arroz, pero no puedo coger arroz y comérmelo crudo porque me va a provocar una tremenda indigestión, me va a hacer mucho daño. Y no se puede comer el arroz, pero parece que el trigo sí se puede comer cuando ya está maduro, cuando ya ¿cómo se llama? La espiga parece oro, ya está listo para comer y te lo puedes comer en ese estado natural. Y como el trigo se puede comer de esa manera, había hambre y había trigo, ¿qué es lo lógico? Hay que comer. Y por lo demás tampoco había ninguna prohibición que dijera que aunque el campo no fuera mío, no podía comer. Porque de acuerdo al mandamiento en la ley, usted podía entrar al campo y comer lo necesario. Pero no podía usar una hoz, ni un tractor, ni nada de eso para llevarse el trigo que no era suyo. Usted podía comer de eso. Lo necesario para poder satisfacer su necesidad. Así que era día de reposo, trigo, hambre, un campo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer. Simplemente vamos a comer porque esto no hay nada que lo prohíba. Esto no es ilícito poder comer en el día de reposo. Así que andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces,
Los fariseos, que no tenían un contador de pasos, pero que sí tenían una norma estricta que decía que en el día de reposo no se podía cosechar, ¿ok? Le dijeron a Jesús, te cogimos, te atrapamos, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Sabe lo que no es lícito, no? Coger el trigo, hacerle así con las manos para quedarse con el grano y comérselo. Eso, para los fariseos, ¿era qué cosa? Un acto totalmente ilegal. Era en contra de la ley, era en contra de los mandamientos, era en contra de lo que estaba establecido que había que hacer en sábado. Eso no se podía hacer, nadie lo podía autorizar, nadie lo podía permitir. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dejando que sus discípulos comieran el trigo. No dice que él lo estaba comiendo, dice que los discípulos estaban haciendo aquello y los fariseos, a través de la guardia sederista, o ¿cómo se llama en Venezuela eso? En Venezuela, ¿cómo se llama los grupos esos que están a favor de Maduro? Tú no sabes tanto venezolano, tú eres venezolano. ¿Entiendes? Bueno, el CDR de Venezuela, ok, estaba chequeando lo que estaba sucediendo. Estaban siguiendo a Jesús y estaban puestos para él. Así que sus discípulos estaban haciendo aquello. Siempre que el viajero quería, podía comer, pero no podía ir en un camión. Es la idea que estaba en todo esto. Hay un detalle. Los trabajos se clasificaban en 39 categorías diferentes que se llamaban los trabajos padres. 4 de los cuales eran segar, aventar, trillar y preparar una comida. Con su acción, los discípulos eran culpables de haber quebrantado esas 4 prohibiciones. Esto parece algo fantástico, pero para los rabinos judíos esto era un pecado mortal. Era un pecado de vida o de muerte y por lo tanto lo que implicaba era simplemente ¿qué cosa? La muerte, había que condenarlos. Los fariseos aprovecharon la ocasión para intentar atrapar a Jesús. Ahora bien, ¿Jesús era mudo? ¿Era ignorante? ¿No sabía responder Jesús? ¿No conocía la ley Jesús? ¿O no conocía los 39 aspectos eso con todos sus acápites, sus incisos, sus por qué y sus por cuánto? Él lo conocía todo, él lo sabía todo. Por lo tanto, él responde. Ustedes me preguntan que eso es ilícito, que por qué lo hacen, por qué yo lo permito. Y entonces Jesús le dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Ustedes nunca han leído eso? ¿No está en la Biblia de ustedes? Es la respuesta que le está dando Jesús. Me imagino que los fariseos tienen que haber sentido como un mandarriazo en la cabeza, ¿ok? Pero ¿sabrían ellos que este texto existía? ¿Sabrían ellos que esta historia se había producido en el tiempo de David como 700 años antes o 1000? ¿Sabían eso ellos o a ellos les convenía qué cosa? Ignorarla para poder mantenerse al mando, para poder seguir incriminando a la gente, para poder seguir aparentando que ellos son ¿quiénes? Los santos, los perfectos, los que cumplen totalmente con la ley. Así que Jesús les respondió en su lenguaje. Este muchacho, CDR, equipo de partido, lo que sea, David lo hizo. David lo hizo. Ok, y hablando un buen cubano, si David lo hizo, que es el rey de Israel, el hombre escogido por Dios, a quien ustedes se sienten dignos de ser hijos, ¿por qué yo no? Porque yo no lo puedo hacer. Así que esta historia se encuentra en 1 Samuel 21, del 1 al 6. David huyendo, llegó a Nob,
En Noé estaba el tabernáculo. En el tabernáculo había una mesa que tenía 12 panes. Esos 12 panes encima de esa mesa de oro simbolizaban al pueblo de Israel y era cada pan una ofrenda delante de Dios de parte de cada una de las tribus. Ese pan se ponía calentito, acabado de hornear, cada sábado. Por lo tanto, todo hace indicar que esta historia, aunque no lo diga el texto original, era también en sábado, cuando David llegó a Nob con hambre, él y sus hombres, y pidió pan a Ahimelech, el sacerdote que estaba en función en aquel tiempo, que no es el mismo que Abiatar. Abiatar era sumo sacerdote. Ahimelech era el sacerdote encargado en aquel momento del tabernáculo. Ya saben cómo es eso por turno y por ahí para ahí todo lo demás que la Biblia en la ley lo establece. Así que entonces David le pide a Ahimelech, tengo hambre, hay algo de comer por ahí, y Ahimelech le dice, nada más están los panes. Los acabamos de retirar, los panes de 7 días. Ok, los que tuvieron 7 días del sábado pasado a este sábado, los retiramos, pusimos pan caliente. Esto es lo único que tengo. Solamente te lo puedo dar si los hombres se han guardado de mujeres. Le dijo David, sí, no se han contaminado, están puros. ¿Y el hombre qué hizo? Se los dio a David. Y David lo comió. Y lo comieron los hombres de David. Recuerde que después de la historia dice que David, y no hay una arma por ahí, una espada para defenderme, algo de eso. Le dijo, sí, aquí está envuelto en el efod la espada que tú le quitaste a Goliat. Ahí está. Cógela. Y David la cogió y se fue. ¿Ok? Esa es la historia de 1 Samuel 21, del 1 al 6. Así que de acuerdo a Éxodo 25, 33 al 30, que dice lo que era ese pan, es lo que acabo de contarles. Y de acuerdo a Levítico 24, 9, nos dice que solamente los sacerdotes podían comer y nadie más. Pero David, ¿qué hizo? ¿Se lo robó? No. Lo pidió y se los comió. Así que en la escritura le dice David a los fariseos, hay un precedente. El precedente es este. David comió de lo que era ilícito comer. Lo comió y no le pasó nada ni a él ni a los sacerdotes. ¿Y saben por qué no le pasó nada? Porque la necesidad humana tiene privilegio sobre la ley divina. Era cuestión de vida o de muerte. Era cuestión de satisfacer una necesidad que tenía el rey y su gente, comerse aquel pan. Y se lo comió. Y repito, no pasó absolutamente nada. Con esta historia, Jesús está haciendo 2 cosas. Una, está reclamándose por lo menos igual a David. Yo soy uno como David. Y en segundo lugar, está reclamando ser mayor que el templo. Tengo autoridad sobre el templo para poder autorizar a David a comer y para que se pueda hacer algo que a los ojos de ustedes es ilícito y sin embargo yo establecí que es totalmente legal. Así que no le pasó nada a David, ni a sus hombres, ni a los sacerdotes. Por lo tanto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué mis discípulos no pueden comer este trigo en el campo, en el día de reposo? Porque ustedes no quieren. Tienen hambre. Y no está prohibido que coman trigo en este de día. Después David le dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Algunos rabinos, algunos de estos principales fariseos y demás, creían y enseñaban que los humanos habían sido creados para observar el sábado. Es decir, que la prioridad de Dios para hacer todas las cosas era que los hombres adoraran, guardaran el sábado. Ellos creían eso, eran idólatras de ese día del sábado. El sábado les dijo, Jesús les dijo, fue hecho por causa del hombre. Fue hecho como un regalo para el hombre. Fue hecho como un tiempo de descanso, de asolamiento. ¿Para quién? De asolamiento. No, de solaz. Para el hombre. Ok. Y no el hombre
por causa de eso. Usted conoce la historia. Dios creó todas las cosas en 6 días. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Y Dios tenía que descansar. Dios se cansa. Dice Isaías 40 que no se cansa. Lo hizo simplemente para marcar un día, un momento y un tiempo de bendición para los hombres. Este va a ser el orden. 6 días trabajarás y el séptimo día será un día de reposo, un día de descanso, un día de disfrute, un día para satisfacer el alma, para satisfacer tu cuerpo, para descansar, no dado al pecado, sino dado a la adoración, a la contemplación, a la gratitud, a la alabanza. Así que un día dedicado para dar gracias y estar en comunión con Dios, con tu familia, con la creación, con lo que Dios te ha regalado. Era evidente, el ser humano fue creado antes de que se promulgaran las elaboradas leyes del sábado. El hombre, por lo tanto, no debe ser un esclavo del sábado, que existe simplemente para su bien, para la gloria de Dios y para el bienestar del hombre. Repito, Dios le dio un día de descanso al hombre desde el principio, no un tormento. ¿Entiende? Tenga cuidado cuando usted ponga leyes, que las leyes que usted pone no sirvan para otra cosa, no sea para hacerle daño a la gente. Nosotros sabemos lo que es eso. Nosotros sabemos lo que es que alguien que tiene autoridad estipule leyes que lo único que hacen, como alguien dijo un día, hablando de nuestro país de origen, que Cuba era un jardín y decía, no pise el césped. Todo estaba prohibido, no puedo hacer nada. Eso es lo que hicieron los fariseos. Israel era un jardín y donde quiera que estaba decía, no pise el césped. Era un tormento. Constantemente la gente caía y caía y caía en pecado a los ojos de ellos, porque no se podía hacer prácticamente nada en el día de reposo. Amados hermanos, Jesús termina esta porción diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yo, el Hijo del Hombre, soy hasta Señor del día de reposo. Jesús demostró lo absurdo de esto, enseñando que el sábado era la provisión cariñosa de Dios hacia nosotros para el descanso y la adoración. Nuevamente Jesús usó el enigmático título de Hijo del Hombre, que ya se había usado previamente en Marcos, que se usa mucho en Mateo y también en Lucas, refiriéndose a Jesús, nuestro Señor. Así que yo soy el Hijo del Hombre, quien según él era el Señor o dueño del sábado. Esto podría interpretarse como significando que todos los humanos tienen el derecho de decidir cómo se ha de usar el sábado, pero no es tan así. Es más bien, sería apropiado o lógico que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como el que tenía el derecho de decidir lo que se podía o no se podía hacer en sábado. Si esto fuera así, entonces, con toda claridad, él estaba haciéndose igual a Dios. Yo soy el Señor del sábado. Él estaba haciéndose igual a Dios, quien había establecido el sábado. Nuevamente Marcos se refiere al asunto de quién es el Hijo del Hombre y en verdad de quién es Jesús. Y si usted busca conmigo Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, ya yo creo que esto se leyó previamente aquí en algún otro mensaje anterior, pero dice, miraba yo, Daniel, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. ¿Quién es el anciano de día? Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Y dice después el 14, y le fue dado a este hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Dijo Jesús, el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Hijo del Hombre?
al que se le ha dado toda la autoridad sobre todo. Él es el Señor sobre todo, aún sobre el día de reposo. Amados hermanos, es muy fácil volverse un legalista. Tenemos tendencia a ser, ¿qué cosa? Legalistas. Y es hasta atractivo, pues nos hace ver tan religiosos y nos da una apariencia de celo y santidad que puede causar la envidia de los demás. Ayer a mi puerta, qué suerte la mía, tocaron en la mañana. Las mujeres reunidas por allá y yo por acá, fajado con el mensaje. Y tocan a la puerta. Y yo me paro por la ventana como la vieja chismosa y miro así para afuera y veo, yo pienso, no, vamos a leer si a lo mejor es Huicho, alguien que viene aquí a fastidiar a esta hora. Ok. Y yo vi las paticas, no vi más nada, y voy para allá y abro la puerta. Y cuando abro la puerta, buenos días, ¿cómo está usted? Nosotros somos testigos de Jehová y estamos por aquí por el barrio hoy. Usted sabe, usted ha tenido esa experiencia. Qué bonitos, qué arregladitos. Ninguno estaba en short ni en chancleta, ni andaban con un pullover, que incluso dijera, yo soy un testigo de Jehová. Ellos no tenían eso, bien vestido, así, mejor que nosotros para venir al culto. Puro apariencia. Impresionar. ¿A través de qué? Del legalismo, lo externo. Claramente, le pido perdón a Dios, yo no les dediqué un minuto. Yo le dije, sí, yo estoy preparando el mensaje, yo soy pastor y tengo que predicar mañana. Así que me perdonan, pero no puedo atenderlos. Muy bien, gracias por habernos abierto la puerta. Hasta luego. En verdad no tenía tiempo para atenderlos. ¿Ok? Pongo como ejemplo de lo bonito que se ve, de lo atractivo que se ve. Cuando usted le habla de gracia a la gente, los desgracia. ¿Es verdad o no? No entienden lo que es la gracia. No entiende que yo no tengo que hacer nada para salvarme. Solamente creer en Cristo, que no es nada más y nada menos que aceptar lo que Él hizo para salvarme a mí. Todo el mundo quiere hacer algo. Dime más bien lo que tengo que hacer, cuánto tengo que darte, a dónde tengo que ir, dónde tengo que subirme, cuántos pasos tengo que dar de rodillas arrastrándome para llegar a alcanzar el favor, la gracia, la bendición de Dios. Eso a la gente le encanta. Pero la gracia, como decía Swindoll, es algo incomprensible. Que Dios nos haya salvado por la gracia. Y que esa gracia esté establecida, como cantábamos ahora, sublime gracia, donde Dios, que a un infeliz, salvó. Y sin yo hacer nada, lo único que yo he hecho para hacer salvo por gracia es pecar. Y Dios no quiere que yo diga otra cosa para ser salvo por gracia, que me confiese como que soy un pecador, que me arrepienta de mis pecados y que crea en la obra perfecta de Jesucristo, consumada en la cruz del Calvario para salvar a ¿quién? Al pecador. Yo no tengo que hacer otra cosa. Él lo hizo todo. Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los cielos y un día volverá por mí. Y yo lo único que tengo que hacer es creer. Es todo lo que yo tengo que hacer. Pero al legalista eso no le conviene. El legalista quiere manifestar que yo soy más santo que tú, que soy más santo que el mismo Dios, que estoy por encima de Cristo y de todo el mundo, que yo soy perfecto. Habían dos hombres que fueron al templo. No, tengo que quedarme aquí. ¿Se acuerdan la historia? Uno de pie se daba golpes en el pecho diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano. Porque yo doy diezmos de todo, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo lo otro, y porque yo soy bueno, y todo por ahí para allá, todo lo demás. Y sin embargo, el publicano el legalista no se daba golpes en el pecho. El publicano era el que decía 11 golpes en el pecho. Ten compasión de mí, pecador. Y dijo Jesús, ¿cuál de los dos descendió justificado? El legalista que decía que yo soy mejor que todos los demás, que yo doy ofrenda y yo esto, aquello, lo otro.
o el pobre publicano que dándose golpes en el pecho decía, sé propicio a mí, pecador? ¿Cuál descendió justificado? El que se confesó como pecador. El que dijo, no soy digno, no tengo méritos, no sirvo para nada. Ese descendió justificado. Por favor, huyamos del legalismo. Démosle la espalda al legalismo. No procuremos ser un legalista. Recuerde, la justificación es por fe, no es por obra. Y el legalista intenta justificarse a través de las obras y no de la fe. De este legalismo hay muchísimo hoy en día. Puede estar aquí y hay lugares donde está a tutiplén. Iglesias totalmente legalistas, incluso que guardan y exigen hoy que la gente tiene que guardar el sábado de 6 del viernes a 6 de la tarde. Del sábado no puedes hacer absolutamente nada. Sistemas férreos, rituales que a la gente les encantan, pero que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Nada está más lejos del cristianismo y la verdad. Estos son ciegos. Jesús les dijo, guías de ciegos. Sepulcros blanqueados. Por fuera muy blanquitos, pero por dentro lleno de huesos podridos. Huyamos del legalismo. No seamos fariseos. Jesús es el Señor aún del sábado. En segundo lugar, Jesús demuestra que Él es la autoridad sobre el día de reposo y no los fariseos, no los escribas, no aquel sistema legalista que se habían inventado los judíos. Dice el capítulo 3 del 1 al 6. Volvemos nuevamente a nuestro texto. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Dónde está Jesús? Óigame, si yo soy Jesús, después que me cayeron a preguntas, yo no entro, no busco más estar donde están esta gente tan mala. Pero Jesús no tenía miedo a nada. Él sabía a qué había venido y tenía que cumplir la obra para la cual el Padre le había enviado. Así que este es un incidente crucial en la vida de Jesús. Ya estaba claro que él no se comía ni un pedacito de, no sé cuál es el dicho, de pan con estos farsantes religiosos. Tenían posturas totalmente irreconciliables. Para él, el volver a la sinagoga era dar muestras de un valor extraordinario. Jesús era realmente guapo. Así que era la acción de un hombre que rehusaba buscar su seguridad, que ponía en primer lugar, ¿qué cosa? No su seguridad, sino ¿qué cosa? La verdad de Dios, la misión que había sido encomendada y que iba a cumplir hasta el final. Estaba decidido a meterse en la candela para dar a conocer, ¿qué cosa? La verdad de Dios. En la sinagoga se encontraba, repito una vez más, una delegación del comité central, de los fariseos, del Sanedrín, de esta gente que se creían los dueños del mundo. Eran inconfundibles. ¿Dónde estaban sentados? En los primeros asientos de la sinagoga. Así que se veían bonitos, vestidos, con todos sus trajes, con todos sus vericuetos, eso que ponían, gorritos, no sé, todo. Inconfundible. Así que ahí estaban ellos en el sitio de honor. Uno de los deberes del Sanedrín era descubrir y detener a cualquiera que pudiera descarriar al pueblo de camino correcto. Tenían esa tarea. Todo el que no guardara las 39 disposiciones con sus subsecuentes acápites, explicaciones y todos los anexos, iba preso y muerto. Y eso era precisamente lo que aquella delegación consideraba que estaba haciendo Jesús, extraviando al pueblo. Lo que menos les interesaba era el culto o la predicación de la palabra de Dios. Estaban allí para investigar las acciones y las palabras de Jesús con la intención de ¿qué? De eliminarle. A la tercera bala vencida, ¿no? Ya había pasado 3 ocasiones anteriores en que Jesús había enfrascado en un debate con los fariseos y las 3 veces lo había derrotado. Vino una cuarta y esta ahora ya la quinta. Así que en la sinagoga se daba este acontecimiento. Pero también en la sinagoga, además de los fariseos, ¿quién estaba? Dice el texto, un hombre con la mano seca. No sé si el hombre vino solo o si lo habían buscado para ponérselo a Jesús como un cebo. Dice que le acechaban en el versículo 2 para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Lo dice el 1 y aquí ahora dice que lo estaban acechando. Le habían puesto un cebo, una trampa
para ver si Jesús caía. Y dice entonces el 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Este hombre con la mano seca, eso es un término antiguo, ¿no es cierto? Los que hablaban de la mano seca y el pie seco y todo eso, ¿quiénes eran? Nuestros abuelos, nuestros padres. No sé cómo se llamará esta enfermedad hoy en día. A ver, los que tienen conocimiento de medicina, si saben algo de eso aquí. No hay nadie con conocimiento de medicina, estamos perdidos. Ok, bueno, tenía la mano muenga y seca, el brazo flaquito. Había perdido vitalidad, fuerzas. De tal manera que en mi entendimiento, este hombre no podía ni siquiera hacer algo. Levantarlo. Había perdido el control y el dominio por completo de esa mano. ¿Ok? Así que esta es la circunstancia de esta persona. No era una incapacidad de nacimiento. Lo había adquirido a través de un accidente o a través de una enfermedad que le había dado y le había dejado el brazo o la mano en esas circunstancias. Hay un evangelio que es el evangelio según los hebreos, donde dice que este hombre tenía este problema, que era mampostero y que él realmente necesitaba el milagro para poder recuperar su vida. Piense usted que usted es albañil. ¿Con qué trabaja un albañil? Con los brazos, con la mano. Y que usted le da comida a su familia con esto y usted mismo se sostiene con eso. Y no tiene mano, ¿de qué vive? Está condenado a morir. No existían las técnicas que existen hoy en día. Ni tal vez existían las fuentes de financiamiento para ayudar a los pobres, como en este día. Este hombre tenía una necesidad urgente, pero por más urgente que fuera, podía esperar a qué día. Podía esperar al domingo, podía esperar al lunes, podía esperar a otro momento. No tenía Jesús exactamente que haberlo curado el sábado. Jesús podía haberle llamado, chicos, vengan un momentico, me estás buscando un lío. Me estás creando un problema. Tú no te das cuenta que esta gente del partido aquí me quieren echar a perder la vida, me quieren encender la leva. Por favor, vamos a dejar esto para mañana, otro día. Vamos a ver, no, mira, nos vemos allá atrás del muro de no sé qué cosa. No para fajarnos, sino para hacerte el milagrito. Y ya, nos vemos allá, nos esperas allí y yo te voy a resolver tu problema. Jesús podía haber hecho eso, ¿no es verdad? Si hubiera sido yo, ¿qué hubiera hecho? Eso. Y Huicho, ni se diga, porque mismo dijo, eso mismo. Ok, tú también lo hubieras hecho. No hubieras estado dispuesto a sufrir o a padecer por causa de un hombre con una mano seca. Es más, si es posible, se queda con la mano seca. No me busque ese lío, pero Jesús no está para eso. Jesús está para el lío. Jesús está para demostrar que Él es ¿qué cosa? El Señor del día de reposo. Así que Jesús entra directamente en el asunto, en el problema. Este hombre necesita ayuda urgente. Miren las cosas que los judíos tenían establecidos. La atención médica se podía otorgar solamente si había peligro de muerte. Si no era muerte, no había que darle atención médica. Se podía ayudar el sábado a una mujer que estuviera de parto. Se podía tratar una infección de garganta. Si se le caía un muro encima a alguien, se le podía descubrir lo suficiente para ver si estaba vivo. Pero si estaba muerto, se dejaba allí el cuerpo hasta el día siguiente. No se podía entablillar una fractura. No se podía echar agua fresca en una mano o en un pie dañados. Se podía vendar un corte con un vendaje sencillo, pero no se podía poner antibiótico o ungüento, según dice aquí. Es decir, que como mucho se podía procurar que el enfermo o herido no se pusiera peor. ¿Y qué es lo contrario? Pero que no se pusiera mejor. ¿Usted entiende eso? Había procurar que no se pusiera peor, pero no que se pusiera. Hasta ese punto llegaba aquel macabro engendro de hombre. No es sumamente difícil comprender una actitud así. Lo mejor que podemos hacer para comprender aquel punto de vista tan estricto acerca del sábado es recordar que un judío, si tenía que ir a la guerra en sábado, lo mataban porque él no se defendía. Y cuando los romanos tomaron toda aquella porción de tierra, ¿qué hicieron ellos? No iban a la guerra porque el sábado ellos no peleaban para nadie. Entonces los romanos que establecieron el servicio militar obligatorio
tuvieron que darle de baja a todos los judíos, porque ellos en sábado no se fajan con nadie. Así que estamos en el texto, y el texto entonces, la cuestión en disputa, repito una vez más, ¿cuál es? ¿Quién es el Señor del sábado? ¿O ustedes o yo? ¿Entiende usted eso, no? Por eso es la pelea, por eso es la importancia, la relevancia de esta confrontación. ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Ustedes, los fariseos, los escribas, los principales de Israel o yo? ¿Quién es el principal? ¿Quién es el dueño del sábado? Le dijo al hombre que se levantara y se pusiera, ¿dónde? Donde todos pudieran verlo, tal vez para atraer la atención, tal vez para que los demás mostraran misericordia, tal vez para que los demás pudieran darse cuenta de la importancia que era hacerle un milagro a ese hombre. Y también porque Jesús quería dar aquel paso de tal manera que nadie dejara de ver lo que él iba a hacer. Y entonces, una vez puesto el hombre en el medio, él le preguntó a los fariseos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué usted hubiera respondido? Temo a Dios, soy un creyente. El principal mandamiento dice ¿qué cosa? Amar a Dios. Y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. Es día de reposo, pero ¿qué es más importante? ¿Observar estrictamente la ley o salvarle la vida al hombre? Simplemente la respuesta era, ¿cuál era? ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? ¿Y qué hicieron los fariseos? Se callaron. ¿Cuántas veces usted ha callado? En vez de hacer lo que es correcto, en vez de decir la verdad. Tengamos cuidado. Somos constantemente tentados, probados, puestos en aprieto, puestos en apuro, para ver si en realidad estamos dispuestos a ¿qué? A honrar a Dios, glorificarle a Dios, diciendo su palabra, diciendo su verdad. Aunque te maten, aunque no te crean, aunque no te escuchen, a ti no te importa. ¿Tu ministerio cuál es? Dar a conocer la verdad que tú conoces, no la que tú no conoces, la que tú conoces acerca de Dios. Así que, ¿es lícito o no? ¿Es conforme a la ley hacer una buena obra en sábado o hacer una mala obra? Se viró la tortilla. El que está ahora confrontado no es Jesús. ¿Quiénes son? Los fariseos. Ellos son los que están siendo ahora confrontados. Los puso en un aprieto. Estaban obligados a admitir que era legal hacer el bien y era una buena obra lo que él se proponía hacer. Estaban obligados a negar que fuera legal hacer mal. Y sin embargo, seguramente no cabía duda que era una mala obra dejar a un hombre en una situación lastimosa cuando se tenía la oportunidad de ayudarle. Y entonces les preguntó, ¿es legal salvar una vida o destruirla? Aquí Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Él estaba haciendo lo posible para salvarle la vida al hombre y los fariseos no querían salvarle la vida al hombre. Se viera como se viera, ¿qué era lo mejor? Hacer la obra. Sanar al hombre, devolverle la salud, la fuerza, el gozo a su vida, a su existencia. Pero mientras Jesús quería sanar al hombre, ¿qué querían hacer los fariseos? En su celo legalista, querían matar a Jesús. Entonces Jesús los miró con enojo, dolido por la dureza de sus corazones, según dice el texto. Y entonces, ¿qué hizo? Antes de eso, ¿cuál es la meta de todo líder religioso? ¿Cuál es la meta de tu existencia? ¿Cuál es la meta de por qué tú estás aquí en la tierra? ¿Para qué tenemos un pastor o tenemos varios pastores? Para conducir a la gente ¿a dónde? A Dios. Para conducirlas a la verdad. Para conducirlas a la vida eterna. ¿A través de quién? De la predicación del evangelio, de la enseñanza de la verdad, del discipulado, en fin, para que el hombre se convierta de su mal camino y venga al camino que nos guía directamente a la presencia de Dios. El texto dice que Jesús se enojó, razones tenía para enojarse, porque era terrible que aquellos que deciden representar a Dios no quisieran hacer lo que a Dios le agradaba. Así que, ¿qué hizo Jesús?
lo que había que hacer. Dice nuestro texto que dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Si en realidad el brazo o la mano estaba seco completo, él no podía extenderla. No funcionaba. Así que antes que Jesús dijera algo, solamente cuando decía extiende la mano se demostró ¿qué cosa? Que su mano estaba restaurada. Acuérdense que hay cosas que decimos que pasan después, sin embargo pasan antes. ¿Entiendes? Hay cosas en nuestra vida, en nuestra salvación, que decimos que pasan después y sin embargo pasaron antes. Para que hubiera un milagro, Dios tuvo que hacer, primeramente, la obra. Jesús demostró una vez más que estos fariseos legalistas cuelan el mosquito y se tragan el camello. Amados hermanos, para Jesús, religión es servicio. Es poner en práctica el gran mandamiento de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Para los fariseos, religión era ritualismo, obedecer ciertas reglas y normas. Recuerde que el ritual es irrelevante comparado con el amor en acción. Para Jesús, la cosa más importante del mundo no es llevar a cabo correctamente un ritual. No es qué lindo nos quedó el culto, sino qué bueno quedó el servicio. ¿A quién? A mi prójimo, a mi hermano. ¿Cómo lo edifiqué? ¿Cómo lo bendije? ¿Cómo lo ayudé? Eso es lo más importante para Dios. Aquí adentro y también ¿dónde? Allá fuera. La respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana es de lo que Jesús quiere que hagamos. Y eso debe ser lo más importante para nosotros. Cuando Santiago escribió a los hermanos que le escribió su carta, le dijo que la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Tú tienes fe? Muéstramelo. ¿Cómo? Por medio de tus obras. Concluyo. El mandamiento sencillo del Antiguo Testamento de santificar el sábado había acercado a los fariseos, religiosos, ritualistas, legalistas de la época con legislaciones subsidiarias masivas para determinar lo que era permitido y lo que no lo era. Pero hay un problemita. No son ellos la autoridad sobre este asunto, sino Jesús. Es Él, el Señor del día de reposo. Y Él establece que el día de reposo fue hecho para glorificar a Dios y para el bien de la humanidad. Jesús denuncia y condena la actitud de los fariseos legalistas que habían usurpado su lugar y lo habían convertido en una trampa en contra del hombre, y esto no tributaba ninguna gloria al nombre de Dios. Cristo entonces establece su autoridad sobre ese día y restaura su propósito, hacer bien al hombre, dar descanso, descanso que en efecto solo Jesús puede dar. Tú podrás ser muy religioso, tú podrás ser muy adventista, testigo de Jehová, lo que sea. Tú podrás ser muy ritualista, muy legalista. Tú podrás intentar cumplir al pie de la letra la ley. Pero si no tienes a Cristo, estás condenado. Estás perdido. Yo no puedo dejar de pensar aquel hombre que había trabajado y había sembrado y había cosechado y había logrado llenar ¿cuántos almacenes de comida? Muchísimos. Y cuando terminó toda esa obra dijo, alma, gózate y alégrate porque muchos bienes tiene para muchos días, muchos años. No tienes que preocuparte. Puedes reposar, puedes descansar, lo que sea. Y ese mismo día oyó la voz que le decía, necio, muchos bienes tienes para muchos días, ¿pero qué? Has trabajado mucho para este tiempo, para este mundo, para esta carne. ¿Y tu alma? ¿Quién puede dar reposo?
¿Quién puede dar verdadero descanso? No de un día, ni de 7. Descanso eterno. Solamente Jesús. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es nuestro gran problema? ¿El trabajo? ¿La salud? No. Nuestro gran problema es el pecado. Lo que no nos permite descansar es el pecado. Lo que nos obstina, lo que nos destruye, lo que afecta nuestras relaciones, lo que no nos deja estar en paz es nuestro pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Estar en guerra con Dios. ¿Y quién puede prevalecer en esa guerra? ¿Quién puede salvarse en esa guerra? ¿Quién puede vencer a Dios? ¿Y quién puede vencer el pecado? Tú no puedes vencer el pecado. Pero Él vino a clavar nuestros pecados, a ser crucificado por ti y por mí, a morir en la cruz por nuestras culpas, a derramar su sangre en expiación por nuestros pecados. Cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, dijo, está resuelto el problema del pecado. Ya todo el que crea, ya todo el que se arrepienta, ya todo el que me mire a mí y me siga a mí, es un santo. Está limpio, puro, sin mancha y sin contaminación. Ya puede entrar directamente ¿a dónde? A la presencia de Dios y alcanzar, como dice Hebreo, socorro, gracia, ayuda en cualquier tiempo. Ya no vive aquí, está allá, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde un día volverá a buscar a los que le esperan, a los que reposan en Él, aún en este mundo lleno de aflicción, de tropiezos, de luchas, de impedimentos y de cosas que se nos oponen y que batallan contra el alma. Tú, si has creído en Cristo, tienes reposo. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es la religión, es una relación con Dios a través de Cristo lo que te da descanso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Dios, cuán bueno eres. Nos diste un día de descanso en tu creación, pero nos has dado un descanso eterno en la persona de Jesucristo. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué más vas a buscar? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar de máxima seguridad, el lugar de máxima protección, el lugar de descanso y de reposo. Venga Cristo. Hoy es el día. Este es el tiempo. Acércate a Él. Acéptale a Él. Comienza a servirlo a Él. Él tiene la solución para tu cansancio, para tu hastío, para tu dolor, para tu sufrimiento. Venid a mí, dijo Jesús. Padre, gracias, porque tú resolviste nuestro gran problema, por medio de tu Hijo muriendo en la cruz del Calvario. Gracias porque Él tomó mis culpas, mis pecados, mis maldades. Gracias porque Él murió para hacer posible que yo, el malo, el injusto, el pecador, sea tratado ahora como hijo, santo, perfecto, sin mancha, sin contaminación. Gracias por su sangre preciosa que nos da la entrada a tu presencia. Gracias por su muerte, por su resurrección, por la vida eterna que en Él encontramos y que hoy, a la espera de entrar a tu gloria, nos da reposo, nos da esperanza, nos da gozo y nos ayuda en medio de la tribulación a descansar en ti. Gracias, Padre, por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, aquel que es hasta Señor del día de reposo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén. Que no se nos olvide, el Señor del sábado, el Señor del día de reposo, ¿cómo se llama?
Que nadie te engañe. Dios les bendiga.